disfrutar mucho del whisky para degustar, y en un momento determinado también puedes catar, porque este cuello que tiene aquí se estrecha un poquito. Pero ¿qué tal estáis, estimados amigos de Hablando de Whisky, vuestro canal de whisky favorito? Me llamo Eduardo y aquí estamos de nuevo en Madrid, capital del Reino de España, para hacer un nuevo apasionante e interesante vídeo sobre el mundo del whisky. En este caso, vasos para catar cuáles son los mejores vasos para catar y degustar whisky o degustar whisky según mi experiencia en los últimos años. Bueno, ¿por qué hago en primer lugar la diferencia entre catar y degustar whisky? Pues porque son dos cosas distintas, cosas diferentes. Una cosa es catar un whisky y otra es degustar un whisky o disfrutar de un whisky. Para catar un whisky sí que, ya sabéis que yo no soy demasiado ortodoxo ni demasiado academicista y demás, pero sí que hay que seguir, sí que tenemos que seguir unas ciertas normas, unas ciertas reglas. Para degustar un whisky y disfrutar un whisky, no. Para degustar un whisky y disfrutar un whisky sencillamente son tus normas y tus reglas. Pero para catar un whisky sí que hay una serie de parámetros que tenemos que seguir. Por motivos, no por motivos de capricho personal o porque lo haya dicho fulano, porque lo haya dicho mengano, no, sino porque ya nos afectan las leyes de la física. Y esto es así. El primer punto, antes de llegar al vaso, el primer punto para catar un whisky, disfrutar, mejor dicho, catar un whisky, bueno, en mi opinión también para disfrutar, pero sobre todo para catar un whisky, es que el whisky tiene que estar a una determinada temperatura. Porque si no, tú no vas a obtener las notas adecuadas. Me explico. Si el whisky está muy frío, bajo cero es difícil porque contiene muchos alcoholes, pero a una temperatura cercana a la congelación o muy frío, ocurre que las moléculas, pues resulta que cuando se enfrían, tienden a dejar de moverse. Y cuando tienden a dejar de moverse, ¿qué ocurre? Pues que hay menos generación de notas, ¿entiendes? Se evapora menos. Esas moléculas están como más quietas, más paradas. Entonces los aromas no salen y dices, pues esto no huele a nada. Tú prueba a probar un whisky helado, a oler un whisky helado y verás que no huele a nada. Y en cambio prueban a oler un whisky, a tener notas en nariz, nariz en boca, cuidado, es exactamente igual. A 20 grados, que es la temperatura idónea, en mi opinión, 19, 20, 21 grados, ni más, no más, no menos, y verás cómo se expresa mucho mejor, hay muchas más notas, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa si vas al extremo contrario, si lo calientas mucho, las moléculas se mueven demasiado y un exceso de evaporación, un exceso de oxidación, todo eso hay aceites esenciales que están sobreponiéndose por encima de otros, que no son notas que quizá no son las más agradables, etcétera, etcétera, y al final lo que estás es oliendo una especie de sopa rara de alcohol, y eso tampoco es adecuado. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la temperatura de servicio, vamos a decir así, de un whisky para catar, que es de unos 20 grados, en mi opinión 20 grados. Después vamos al vaso, y en el vaso, que es el mundo, que es un poquito que os quiero comentar aquí, que yo tengo aquí vasos para catar whisky, para degustar whisky y disfrutar. Bueno, para degustar whisky valen todos, para catar ya no valen todos. Y sí que es cierto que aquí veréis que hay vasos que algunos tienen formas que son muy conocidas, alguno ya es un archiconocido, un viejo conocido del mundillo del whisky. Pero a mí personalmente, esta tapita ahora os explico un poco de dónde viene, a mí personalmente, últimamente, el vaso que más me gusta, pero que cumple una regla general en todos hasta aquí, es un vaso tipo tulipa o un vaso tipo catavinos. Este para mí es ahora mismo mi vaso favorito, mi copa favorita para catar whisky, que es de una marca alemana que se llama, os pongo el enlace por ahí abajo, tiene un nombre raro, se llama Schott Zwischel, que es esta marca, no me llevo nada, insisto, esta marca la descubrí aquí en España, el Corte Inglés, aunque se vende por ahí online. Es una marca extraordinaria para comprar whiskies para catar vinos o destilados. Este vaso es de esta marca, este también, y si no me equivoco, este también. Bien, el catavinos, o este vaso que si os fijáis es una imitación de Glencairn, ahora lo veremos, al final son todos una especie de copas, tipo copas catavinos o copas tulipa que se llaman, ¿no? Que es ese tipo que imita un poquito la forma del tulipán. Entonces, ¿qué nos interesa en una copa para catar whisky? Nos interesa que sea una copa, primero no muy grande, es decir, aquí una copa de vino muy grande nos valdría porque todos los aromas, todos los vapores se escaparían por todos los sitios, y además
una copa de vino muy ancha, muy grande, aunque una copa de vino pequeña o normal sí, una copita de vino que fuera de este estilo nos valdría también perfectamente. Lo que os traigo aquí son las que yo creo que son mejores, ¿no? Las que me han demostrado en los últimos años que son las que más me gustan, las que más notas y las que, digamos, más me agradan para catar whisky. Son copas de tipo tulip o catavinos. ¿Por qué? Porque tienen una base, primero, no son muy grandes, suelen ser todas de unos 200 centilitros de capacidad. Yo no te recomiendo ni mucho más ni mucho menos. 150, 160, 170, 200 es una cantidad muy adecuada. Tanto esta, como la Glencairn, como esta que tenemos aquí, más o menos son unos 170, 180, 200. La copa tiene una base más ancha que la boca de la copa, lo que permite que el whisky se abra aquí abajo, ¿no? Y se provoque una evaporación de aromas y de notas, y que luego esos aromas y esas notas se concentren aquí arriba, de tal manera que permitimos que haya una evaporación, una oxigenación, pero cuando llevamos la copa a la nariz no es muy abierto y por tanto los aromas no se escapan. Y esa es la clave de cualquier copa para catar cualquier destilado. Si os fijáis, el catavinos pues es prácticamente lo mismo. En este caso es un catavinos que a mí me encanta. Ahora mismo estoy tanto tomando como catando muchos whiskies con este catavinos de esta marca, porque me parece, no sé, tiene una estructura, una forma, es muy fácil llevármelo a la boca, no sé, tiene una base para mí muy el tallo de la copa pues es muy, tiene el tamaño justo para mi mano, no sé, se adapta muy bien, es una tontería, ¿no? Pero, en fin, me parece muy cómoda, muy agradable y es con la que más me está gustando últimamente y cumple perfectamente esa función. Esta tapita simplemente es una chorrada, simplemente es un catavinos que compré en AliExpress que me vino con esta tapita y si os fijáis casualmente pues tiene el mismo tamaño para todas estas, con lo cual, bueno, pues si alguna vez estás catando un whisky, sirves el whisky y lo vas a dejar ahí mucho rato porque vas a hablar mucho, porque vas a exponer, porque vas a no sé qué, no sé cuántos, pues lo tapas para evitar que se evapore demasiado, pero te valdría exactamente igual que cualquier cosita, ¿no?, que tapar aquí la tapa, pero bueno, es bonito, tiene un detalle interesante. Entonces, para mí esta ahora mismo es una copa interesante para catar whisky, como os digo, de la marca, bueno, es la misma, así que os la voy a repetir, SCHOTT, es S-C-H-O-T-T, Fuisel, son alemanas y la verdad es que tiene una gran calidad. La siguiente copa que me gusta mucho para catar whisky es esta, que si os fijáis es un catavinos, pero ya no es un catavinos al uso, sino que en realidad esto es una imitación. Es una Glencairn, que es esta que tenemos aquí, que es de la marca Glencairn, que ya sabéis que es una copa específicamente creada para catar whisky, esta que tengo aquí a mi derecha. Y esta lo que han hecho, si os fijáis, es tal cual copiar la forma de la copa de la Glencairn, pero en lugar de ponerle una base sólida, que supuestamente la Glencairn tiene una base sólida para que se pueda apoyar, no se caiga, la puedas coger y no tengas, hace el efecto del tallo de esta de aquí, pero el objetivo de esto es que tú puedas tocar aquí y no coger así, para no trasladar el calor de tu mano al whisky. Eso es muy interesante en una copa de cata. Una copa de cata siempre tiene que tener un tallo de copa o algo que nos permita alejar el calor de nuestras manos de una copa de cata de whisky. En ese sentido, recordad, insisto, es bueno que la cogáis por la parte de abajo, que cogáis por el tallo para no agarrar y que se pase ese calor a la copa, ¿no?, al destilado que hay dentro. Entonces, si os fijáis, esta es una Sochswiesel y esta es una Glencairn, que básicamente son exactamente lo mismo, es decir, nos vale igual, es que son idénticas, prácticamente idénticas. La única diferencia es que esta tiene un tallo de copa, esta es más clásica, esta te podría valer para tomar un vino fino, para tomar un vino, incluso un vino normal y corriente, incluso un poco de champán, te valdría para todo. Y luego hay otra copa que estoy utilizando últimamente, que me gusta mucho, que es esta, que también es de la marca Sochswiesel. Estas copas valen todas unos 4 o 5 euros cada una. Y es muy interesante, porque si os fijáis en una copa, bueno, no os las he enseñado así en detalle en la cámara, pero bueno, como veis son típico catavinos, aquí lo tenéis, la marquita de Sochswiesel viene por ahí abajo, está por aquí escrito, ¿ves? Viene aquí grabado, no sé si se llega a ver, creo que no, pero bueno, por ahí está. Y catavinos, o sea, catavinos de toda la vida, de unos 200, repito. Esta, como os digo, es la que es imitación de la Glencairn, que es una pasada, o sea, es decir, han hecho una copia literalmente de la estructura de la copa, pero simplemente es una Glencairn con
con un tallo abajo para poder... Tallo, no sé, creo que se dice tallo, me parece que leí que se dice tallo. Bueno, esta es la Soch Swizzle, que me gusta mucho porque es una copa que tiene una base gruesísima. Si bien no es exactamente como la Glencairn, que no puedes evitar, en cierto modo, tocar donde está el líquido, la base es tan gruesa y el grosor de la copa es muy grueso frente a estas, que es más fino. Pero esta copa tiene algo que me gusta mucho, y es que vale tanto para catar whisky como para disfrutar de whisky, ¿no? Si os fijáis, cumple el mismo principio de la copa tulipa, base ancha para que el alcohol el destilado se expanda, los aromas puedan subir y se concentre luego y vaya a la nariz. Pero tiene algo, no sé, tiene una suavidad, tiene una textura, un grosor que para mí es muy agradable tanto para tomar, para catar, como para tomar solo. Es muy pesada, es una copa muy pesada, la más pesada de todas, sin duda. Incluso os diría que anda por ahí con el vaso tumbler. Pero es una copa que me gusta mucho. Que, por cierto, hablando de nariz, perdón, voy a dar un trago, estoy tomando aquí un poco de café. Hablando de catar y nariz, que estamos insistiendo mucho en la estructura de todas estas copas, si os fijáis, toda la paranoia, toda la locura, todo lo que hay montado al respecto de las copas es para la nariz. Porque evidentemente, para catar en boca te da exactamente igual el vaso o lo que sea. Es que hasta de la botella te lo podrías beber para sacar las notas en boca. Entonces, fijaros la que hay montada solamente para obtener aromas en nariz. Toda la ciencia que se ha montado alrededor. Hay estudios incluso que están midiendo los ¿cómo le llaman? Los alcoholes, etanoles que están saliendo por el borde con cámaras de rayos X. Bueno, una auténtica locura con esto de las copas, ¿no? Cuarta copa, pues bueno, un clásico, ¿no? La Glencairn, la copa específicamente diseñada, no hace demasiado tiempo, yo creo que hace unos 10 años o algo así, específicamente diseñada por un conjunto de personas del mundo del whisky, creo que de una industriales del mundo del whisky, incluso creo que destilerías y demás, no sé exactamente la historia de Glencairn, para catar whisky siguiendo ese principio de la copa tulipa, ¿no? Bueno, ¿qué decir de Glencairn? Pues te vale para catar cualquier whisky, pero para mí Glencairn tiene un problema. Y es que es una copa que no me llama para disfrutar de un whisky. Muchas veces no. Tiene algo que me provoca rechazo cuando en según qué ocasiones voy a tomar un whisky, no a catar un whisky. Por algún motivo, es una copa muy cara, es una copa que vale 5 o 6 euros cada copa. Cualquiera de las que tenéis aquí es relativamente más, igual de precio, o algunas un poco más baratas. Bueno, desde luego, esta no. Perdón, esta copa para nada, esta copa Scars, son 8 o 9 euros. Esta está rondando también los 7, 8. Estoy diciendo una tontería porque es la que es mucho más económica. Esta es unos 4 euros. Y esta está en torno a los 5 o 6 euros. A ver, la copa Glencairn se ha convertido en un estándar de facto para catar whisky. Porque en ningún sitio dice que tengas que catar whisky con una copa Glencairn de manera oficial. Pero es la que está en todos los sitios, ¿no? La que está en todos los sitios. Mirad, vamos con... Y hasta aquí, estas 4 copas, sin lugar a dudas, son las que yo uso siempre para catar whisky. Una u otra. Con la diferencia de que estas dos Swizzle, esta y esta, estas dos las uso también muchas veces para degustar whisky. Y también esta de vez en cuando. Incluso con esta tomar vino fino, vino de Jerez, sabe muy rico aquí. Y por supuesto en el catavinos. Pero hasta aquí. Voy a hacer una pequeña separación aquí. Hasta aquí. Hasta aquí tenemos las 4 copas de cata de whisky puras y duras. O sea, realmente estas copas nacieron para catar whisky. O para catar destilados. En este caso, para catar vinos. ¿Y qué pasa cuando tú no quieres catar un whisky, sino que quieres tomar un whisky? Simplemente. No quiero andar pensando en notas, en no sé qué, tal y cual, bla, bla, bla. Entramos en otro mundo completamente diferente. Un mundo en el que ya no, en absoluto, hay una norma para las temperaturas, para nada. Para nada, como si quieres tomar ese whisky sacado del congelador, como si lo quieres tomar a 40 grados, como si quieres tomar con agua, con hielo, como si quieres mezclar, combinar, es tu whisky, y lo tomas como te dé la gana, no lo olvides nunca. ¿Cómo se toma el whisky? Como te salga de los cojones, no lo olvides jamás. Esa es la regla de oro para tomar whisky. Pero estamos hablando de tomar whisky, no de catar whisky. Por eso se abre aquí ese abanico de, oye, lo tomo como me da la gana, faltaría más, que viniera aquí un papanatas a decirnos ahora
¿Cómo me tengo yo que tomar el whisky el domingo por la tarde, el sábado por la tarde en mi casa? No, es que dice ese señor que lo estoy tomando mal. Bueno, pues ese señor que lo tome como quiera. Tú te lo tomes como te dé la gana porque la botella es tuya. Bueno, si no es tuya, estás en un bar, le pides al señor que te lo ponga como quieras. Entonces aquí ya se abre el mundo completamente. Aquí ya cada uno toma el whisky como le da la gana. En vaso de chupito, en vaso grande, en vaso pequeño, en una de estas copas. Hay gente que solo tiene Glenkers, todo el whisky lo toma en Glenkers. A mí personalmente sí que os digo que tanto para catar como para disfrutar, degustar, me gusta solo y a la misma temperatura, siempre 20 grados, pero en cuanto entramos en esta frontera, cruzamos esta frontera de la cata y pasamos a la degustación, esa norma, esa regla es mía, porque a mí me gusta así. Pero esto es como si yo te digo cómo tienes tú que conducir un coche. Es decir, no, este coche por carretera de montaña no se disfruta tal. Bueno, a lo mejor tú no, a lo mejor yo sí. ¿Vale? Es tu coche, tú lo conduces y lo disfrutas como te dé la gana. Pues el whisky igual. Entonces, en este mundillo, yo de todas maneras sí que mantengo una temperatura de unos 20 grados, es como más me gusta. Yo tomo el whisky bastante solo, normalmente la mayoría de las veces. En verano le puedo echar un poco de hielo, pero yo en verano corto mucho el whisky. Para mí es una época... El calor y el whisky no son buena combinación en general, en mi opinión. Y en verano a lo mejor tomo un poco más de hielo y tal, pero en verano me paso un poco más al ron, a otro tipo de bebidas con más combinados, etcétera. Por ejemplo, mi whisky con Red Bull es una cosa que me parece deliciosa en toda la infinidad de sabores que hay de Red Bull, de piña, de no sé qué, de frambuesa, de chicle, de light, el cero, me encantan todos los Red Bulls. Ese tipo de bebidas energéticas con whisky y hielo me parece una maravilla. Un rye con Red Bull de frambuesa o así, una cosa increíble con hielo, probadlo. Pero, ¿qué vasos uso yo para tomar whisky? Normalmente cuando llego un viernes, me quiero sentar a ver la tele, ver el ordenador, se acabó, es fin de semana, me quiero poner un whisky. ¿Cuál es normalmente mi primera opción? El vaso tumbler. Vaso tumbler de toda la vida, barato, 3 euros vale este vaso grueso. Me gusta este en concreto, el que es como una sección de un tubo, sin florituras, sin nada, es el minimalista absoluto, lo más simple que hay. Base gruesa, vaso sólido, vaso con un buen trozo de cristal para que no se caliente el whisky, que lo pueda coger siempre con la base. Eso es muy importante, pueda coger desde la base para no traspasar el calor al whisky. Es un vaso que me permite poner algo de hielo si quiero. Es un vaso que me permite combinar. Es un vaso que me permite tomarlo solo. Es un vaso que me permite poner un día menos, otro día un poco más, o una gran cantidad. Es un vaso perfecto para tomar whisky. Y es un vaso que va directo a la degustación del whisky. Con este vaso, ¿por qué no es bueno para catar whisky? Porque está claro, en nariz, repito, en nariz. Porque toda esta paranoia de catar es por la nariz. ¿Por qué? Porque todo es así y es que se evapora todo. Hombre, que puedes catar en un momento determinado y notar algunos aromas. Desde luego que sí, ¿eh? O sea, no os penséis que por usar un vaso así ya no huele el whisky. No, eso es una chorrada, pero evidentemente entre esto y esto, pues fijaros, ¿no? O sea, es decir, es que claro, la diferencia es abismal, ¿no? La diferencia de apertura que tenemos es tremenda, ¿no? Es abismal. Entonces está claro que aquí se van a evaporar mucho más aromas que en otros. Pero sin lugar a dudas, mi primera opción, estos son de estos sin marca, genéricos, comprados en un supermercado, los tenéis en 1000 sitios, muy económicos y muy baratos. Mi primera opción para desconexión, no quiero pensar más, quiero tomar un whisky, disfrutar de mi tarde, oyendo música, viendo una película, tumbler, sin lugar a dudas, o vaso, bueno, es un vaso que te vale para agua, para lo que quieras. Lo puedes usar para otras cosas, no tienes por qué usarlo solo para whisky. Y luego hay otro vaso que os quiero comentar sobre él, que es un vaso muy extraño, que es este vaso, que es... este es una imitación de Riedel, me parece que la marca es Riedel. Lo habréis visto por ahí. No recuerdo ahora exactamente el modelo de vaso. Este, como viene de China, no tiene ni marca ni nada, pero si os fijáis es una imitación clarísima, es una copia de los Riedel. La marca Riedel es una marca muy prestigiosa de vasos y creo que Riedel tiene varias formas. Está la copa tulipa de Riedel, no sé qué. Esta es una de ellas. Mirad, este es un vaso muy extraño, porque si os fijáis, aunque parece que se abre mucho, que es así, esta parte de abajo tiene un diámetro un poquito mayor que arriba. Y si vosotros es difícil apreciarlo, pero yo lo estoy viendo desde aquí
y se cierra mínimamente aquí, pero luego se abre, ¿no? En esta parte. Bien, este vaso es un híbrido muy raro que permite prácticamente, evidentemente aquí hielo no cabe y demás, pero es un vaso que te va a permitir disfrutar mucho del whisky para degustar, y en un momento determinado también puedes catar, porque este cuello que tiene aquí se estrecha un poquito y no dispersa tanto los aromas. Y es un vaso que a mí me sorprendió muchísimo. Lo probé en una tienda, me lo pusieron para catar un pequeño whisky, no daba un duro por él. Digo, bueno, esta obra de... este ejercicio de, no sé, de horterismo en este vaso, que es un vaso rarísimo, es un vaso, no sé si parece una probeta o para hacer análisis de orina, ¿no? Es una cosa como, si os fijáis, muy raro para recoger, no sé, gargajos, ¿no? ¿Cómo se dice? El médico este que te... en el otorrino, ¿no? Para ver si tienes, no sé, otitis o algo así. Es una cosa muy extraña, o sea, parece algo de un laboratorio. A mí es una cosa que me daba un poco de grima cuando lo vi. Pero escuchad, es un vaso que va muy bien tanto para tomar whisky como para incluso hacer cata de whisky, porque, como os digo, se estrecha un poquito. Y luego, este borde que tiene aquí es verdaderamente agradable para cuando tú vas a tomar un whisky, porque no tienes que inclinar mucho la copa. Es una copa curiosa, es una copa diferente, es una copa que estaría intermedia aquí, como un híbrido, ¿no? Ya os digo, entre un vaso normal y un vaso de cata de whisky. Pero os insisto, cuando hablamos de cata de whisky, los vasos, la única historia es el tema de la nariz, para tomar notas en nariz. Para degustar las notas de un whisky en boca, esto te da exactamente igual, como si das un trago a la botella, como es obvio, ¿eh? Lo que sí que es importante es que ese whisky esté a una temperatura de servicio adecuada. Dicho esto, te insisto en que disfrutes de tu whisky como te dé la gana, ¿eh? Tomes tu whisky como tú quieras. Para catar, hombre, sí sigue un poquito unas ciertas indicaciones, como hemos dicho, de vaso, temperatura, pero tampoco te obsesiones, cualquier vaso tipo tulipa más o menos te va a valer, pero desde luego estos me han funcionado. A mí estos son los vasos que me están yendo fenomenal desde hace mucho tiempo, ¿eh? Compré otros, tengo otro vídeo por ahí de vasos para whisky donde metí más experimentación, vasos más raros, con bocas muy pequeñas, luego bases muy anchas y tal. No terminaron de ir bien del todo. Estos funcionan de maravilla, estos 4 para catar y estos, incluso este quinto y estos 2 para disfrutar. Bueno, para disfrutarlo cualquiera el que más te guste, ¿no? Para beber, claro, si no es en nariz. Y como digo, no entres en el juego absurdo del esnobismo y la tontería del vaso y de no sé qué y de tal, y que el whisky se toma así, ya sabe, porque te lo digo yo, y no le eches hielo. No, amigo. Tomas tu whisky como te dé la gana, disfrútalo siempre como te dé la gana, que para algo es tu whisky. Faltaría más. Muy bien, señores, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy sí que espero que hayáis aprendido algo. Mis vasos favoritos para tomar y degustar whisky, catar y degustar whisky. Nos vemos en un próximo vídeo del canal. Like, comment, subscribe, por favor, si no te importa, que nos ayudas mucho. Sé muy feliz, que es lo más importante, y bebe responsablemente, por supuesto que sí. Un abrazo, cuídate, hasta pronto, chao.